a todos y a todas quienes en este momento asisten a este conversatorio, a este primer conversatorio. Para la Corte Constitucional es muy grato dar comienzo a este primer conversatorio dentro de un ciclo de 6 conversatorios que hemos organizado con el propósito de preparar el encuentro, el 16º encuentro de la jurisdicción constitucional que este año, y con ocasión del bicentenario de la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta de 1821, realizaremos, por lo tanto, en esa villa histórica. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Cepeda Ulloa y deseo darle las gracias, doctor Fernando, por abrir usted este ciclo de conversatorios. Para nosotros es un honor tenerlo con nosotros, compartir con usted sus reflexiones a propósito de la Constitución. Y desde ya también quiero invitar a todos los asistentes, a todos quienes nos siguen en este momento, al 16º encuentro de la jurisdicción, que va a ser, como ya les dije, en la ciudad de Villa del Rosario, la cuna de la República. Y desde ya también invitarlos a la conmemoración de los 30 años de la Constitución de 1991, que también celebramos este año y que lo conmemoraremos con una jornada académica que realizaremos el 7 de julio de este año, conforme a la programación académica que les daremos a conocer. De tal manera que solamente quería saludarlos, darles las gracias particularmente a la doctora Marilucero Novoa de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, quien ha sido un apoyo fundamental para la organización de este y de todos los eventos que vamos a realizar con ocasión, repito, del bicentenario de la Constitución de 1821 y de los 30 años de la Constitución del 91. Muchas gracias, doctora Marilucero. Entonces, por favor, haga usted la presentación de este ciclo y luego tendremos la oportunidad de oír al doctor Fernando Cepeda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Es un honor realmente para mí poder participar en la apertura de este importante acto académico liderado por la presidencia de la Corte Constitucional, denominado Conversemos de Historia Constitucional hacia el Bicentenario de la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta de 1821. Extiendo un saludo y un agradecimiento especial al doctor Antonio José Lizarazo Campo, presidente de la Corte Constitucional de Colombia, a los magistrados y magistradas de la Corte Constitucional y desde luego al doctor Fernando Cepeda Ulloa, con quien tenemos el honor de dar inicio a este ciclo de conferencias sobre historia constitucional que lidera nuestro presidente de la Corte Constitucional. Precisamente con ocasión de 2 hechos históricos de vital relevancia para la consolidación de nuestra República, como lo mencionó el doctor Lizarazo, el bicentenario de la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta de 1821 y los 30 años de nuestra Constitución política. Acontecimientos que han marcado sin duda el rumbo de nuestras instituciones jurídico-políticas, teniendo una gran influencia en la configuración de nuestra democracia. Reflexionar sobre estos hechos históricos nos permitirá comprender de mejor manera nuestro presente, así como los desafíos futuros a los que nos enfrentamos como sociedad a partir de un diálogo con el pasado. En esta primera videoconferencia denominada ¿Qué es y para qué sirve una Constitución?, nuestro insigne invitado, el doctor Fernando Cepeda Ulloa, disertará acerca de la naturaleza, definición y alcance de una Constitución política, para reflexionar sobre las diferentes acepciones bajo las cuales podemos comprender el concepto de Constitución, así como los diferentes factores políticos, jurídicos, históricos y sociales que intervienen en su configuración. El día de hoy tenemos el honor, el privilegio de iniciar este ciclo de conferencias con la intervención del insigne doctor Fernando Cepeda Ulloa, quien se ha destacado por su amplia y reconocida trayectoria profesional y académica al desempeñar importantes cargos públicos como diplomático de nuestro país ante la OEA, embajador en Canadá, Francia y Reino Unido,
representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, ministro plenipotenciario en Washington, ministro de Gobierno, ministro de Comunicaciones, ministro delegatario, viceministro de Desarrollo Económico y consejero presidencial, entre otros. Bienvenido, doctor Cepeda. Es un honor tenerlo con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Pues ante todo, un especial agradecimiento al señor presidente de la Corte Constitucional por haber tenido la deferencia de invitarme a iniciar este ciclo de conferencias. Un saludo muy especial a los miembros de la Honorable Corte y a todos los asistentes, con el agradecimiento por su buena voluntad hacia mí al querer escuchar estas reflexiones sobre el tema de la Constitución. Voy a jugar un rato con el tema de la idea del contrato social, la idea del consenso y la Constitución. Y luego voy a mostrar cómo este conjunto de conceptos son fundamentales para lo que ha sido el desarrollo político institucional a nivel nacional y a nivel internacional, a nivel global. Y cómo se manifiesta eso, digamos, en el siglo XX, en el siglo XXI y hoy. ¿Qué está pasando hoy? Me parece de la mayor pertinencia y por eso le agradezco mucho al señor presidente de la Corte que me hubiera obligado a reflexionar una vez más sobre estos temas y a ponerlos en este contexto histórico y en este contexto contemporáneo. Entonces, comienzo por decir que esta es una reflexión muy necesaria, que la idea de qué es una constitución tiene mucho que ver con la idea del consenso, pero fundamentalmente tiene todo que ver con la idea del contrato social. Y la idea del contrato social, pues no me voy a perder en la elaboración intelectual que hicieron los más famosos filósofos políticos sobre el tema. Podríamos remontarnos, algunos dicen que Epicuro, otros dicen que Aristóteles y Platón, otros que Santo Tomás, pero nosotros estamos acostumbrados a referir el tema a filósofos políticos como Hobbes, Thomas Hobbes, que era ciudadano suizo, pero que hizo sus trabajos principalmente desde Inglaterra, o a Locke, o finalmente, muy relevante, a Rousseau. Y ya veremos cómo es que se desenvuelve el tema y por qué es tan importante. Recordemos que lo que ellos han hecho es una elaboración intelectual. Si ustedes quieren, se han inventado una narrativa sobre cómo fue que llegamos a concebir la existencia del Estado, de la sociedad política, de la polis, digamos, de las civitas. ¿Cómo fue que llegamos a eso? Y digamos que no es un dato histórico verificable, que no hay cómo, pero que sí encuentra una razón de ser en la manera como lo aproximaron y como lo resolvieron. Y que hasta la fecha, pues digamos, es, y lo espero poder llegar a ese punto, es la manera como se sigue presentando el fenómeno. Recordemos que fue Hobbes el que dijo, mire, el Estado
original de los humanos es el estado de naturaleza, es el estado de la ley del más fuerte, la ley del sálvese quien pueda, y lo formuló en dos frases latinas que todos aprendimos en algún momento. Él dijo: lo que se vivía era un bellum omnium contra omnes, una guerra de todos contra todos. Y para ser más preciso dijo: homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. O sea, esto es la guerra permanente, el conflicto permanente, la lucha permanente y realmente la lucha a muerte. Pero bueno, es ahí de donde surge en esa elaboración intelectual la necesidad de decir, bueno, tenemos que encontrar cómo fue o cómo es o cómo será que se llega a una superación de ese estado de naturaleza. Déjenme decir entre paréntesis, solamente afirmarlo, que el siglo de las luces, de Enlightenment, el iluminismo, el Aufklärung que dicen los alemanes, coincide, aunque no parezca, con esta reflexión que tiene que ver con la teoría del derecho natural, de la ley natural, etc. De esta manera, es decir, como salimos de esa confrontación, de ese conflicto, de esa lucha permanente, es en virtud de un acuerdo. En algún momento Rousseau dice: mire, no hay otra legitimidad que la que resulta de un acuerdo. Lo demás no tiene legitimidad, que es la manera de defender las tres ideas: la idea del contrato social, la idea del consenso y la idea de la Constitución. Bueno, así las cosas, lo que tenemos es esta confrontación entre lo que los anglosajones llaman right and might. Right, el derecho; might, el poder. Es la confrontación entre el orden y el desorden, entre la guerra y la paz. Entonces, si a mí me preguntan, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que da una constitución? Mi respuesta es: mire, una constitución lo que da, lo que ofrece, principalmente es la paz, el orden, la armonía. Pero además, una constitución es lo que da el conflicto político, la competencia, la oposición, la lucha por el poder, pero naturalmente dentro de lo que es para mí el concepto central de lo que significa una constitución. Y ese concepto central es el concepto de límites. Es posible que no haya un libro que le dé una definición de límites y le explique cómo es eso, pero para mí esa es la esencia. Recordemos que hay 4 maneras como se formula, digamos, lo que algunos consideran que es la esencia de una constitución. Los que hablan, por ejemplo, de controles al poder y a su ejercicio, y por supuesto, controles a la libertad. Porque lo que está definiendo una constitución es la relación entre el poder y la libertad. Entre el poder que puede tener una persona o un grupo o
muchas personas, y la libertad, que es lo que defendemos, como ya aquí es donde viene la teoría del derecho natural, no, lo que defendemos como una esencia de la naturaleza humana. Su deseo, su necesidad de libertad. Entonces, claro, una constitución, ¿qué es lo que hace? Una constitución lo que hace es controlar el poder y controlar la libertad. Y es esa manera, hay muchas, de controlar el poder y controlar la libertad, lo que define realmente, ¿no? El tema constitucional. Por eso hay algunos libros que se llama la Constitución como control o los controles constitucionales, porque en esencia es eso. Otra manera de verlo es hablar de la separación de poderes. Claro, es la teoría de Montesquieu, es decir, le pouvoir, arrête le pouvoir. El poder es el que detiene, el que controla, el que le pone barreras al poder. ¿Cómo controla usted el poder? Pues con otro poder, señor. No lo va a contar, no lo va a poder controlar con ángeles ni arcángeles, no, ni con virtudes, no. Usted lo controla con otro poder. Es una lucha de poderes. Es la teoría de separación de poderes que se asigna principalmente a Montesquieu. Madison decía que la Constitución americana había tenido realmente como un gurú, una persona de referencia inevitable, y era Montesquieu. Y así hablan otros en otros contextos. La otra manera de verlo es como lo ven los americanos, que es la teoría del checks and balances, que es la teoría de los equilibrios y contrapesos, checks and balances. No tanto de separación de poderes, sino de que haya un juego en el cual hay factores que equilibran y controlan otros factores. Pero luego hay una cuarta manera de decirlo, que es la teoría del equilibrio de poderes, o sea, del balance of powers, el equilibrio de poderes. Entonces tenemos una distribución del poder que hace que hay un equilibrio en la sociedad para que, digamos, lo que es de la esencia de una constitución tenga vigencia. Mire cómo el Tribunal Español, Constitucional Español, en una sentencia de 1981, definió este tema. Dijo, una constitución son unas normas que incorporan el sistema de valores esenciales que ha de constituir el orden de convivencia política y de informar todo el ordenamiento jurídico. Es una sentencia de 1981. Pero entonces, vuelvo a insistir. Mire, el tema es el tema de los límites. Cada una de estas cuatro visiones sobre el problema, lo que dice es, hay que ponerle límites al poder para que no abuse, ¿sí? Y hay que ponerle límites a la libertad para que no se haga un uso abusivo de la libertad. Y eso es lo que usted ve todos los días. Y lo que un magistrado de la Corte Constitucional tiene que decidir todos los días. ¿Hasta qué punto, digamos, una reelección implica ya en un tercer término, por ejemplo, implica un abuso de poder o no? ¿O una sustitución de la Constitución o no? Pues tenemos países como Alemania, la Merkel va a cumplir 16 años, Kohl, Adenauer, pues algo similar, Felipe González, 14 años en España, etc. Roosevelt en algún momento fue elegido en un cuarto periodo, se murió a los 6 meses de su cuarta reelección.
Bueno, pero entonces Estados Unidos dijo, no, no, vamos a corregir eso, vamos a enmendar la Constitución y vamos a decir que solamente 2 periodos. Realmente un periodo de 8 años con una ratificación o revocación a los 4 años. Esa es la verdad en los Estados Unidos. Pero bueno, es eso, es el tema de los límites. El Ejecutivo no puede excederse, el Legislativo no puede excederse. Y digamos, los árbitros, la Corte Constitucional, los jueces, no pueden excederse, no pueden ir más allá de unos límites explícitos o implícitos, porque una constitución no es solamente una serie de normas explícitas, sino también de valores, de tradiciones y de normas implícitas, que son las que constituyen, por así decirlo, la cultura política, la tradición política de un país. Entonces, fíjense ustedes cómo es de importante esta idea. Por eso el consenso. ¿Qué es el consenso? El consenso es, en ese estado de naturaleza, la conclusión a la cual llegan y decir, bueno, si no queremos seguirnos matando, entonces pongámonos de acuerdo en unas cosas elementales, básicas, fundamentales. ¿Cuáles son? Bueno, casi que son los 10 mandamientos, ¿no? Son unas cosas elementales, el respeto a la propiedad, el respeto a la libertad, el respeto a unas cosas básicas de la vida en sociedad. Claro, eso va cambiando, como veremos, y eso hoy particularmente tiene un significado enorme. Y por eso es que el consenso se llama, en palabras de los británicos, un agreement on fundamentals. Es el acuerdo sobre las cosas fundamentales. Cada época trae unos valores fundamentales. Habrá unos que son permanentes, perennes. Habrá otros nuevos. Habrá otros que van surgiendo. Es eso. Es ese acuerdo sobre las cosas fundamentales lo que le da contenido al consenso y contenido a la Constitución, que es la que traduce en normas ese acuerdo sobre las cosas fundamentales. Por eso hay unas constituciones más largas que otras. Sabemos que la Constitución de Estados Unidos no tiene 14 páginas. Tiene casi más páginas las enmiendas que la Constitución original. Hay otras que son muy largas, ¿no? Digamos, la nuestra ahora, comparada con la del 86, pues realmente es bastante larga, pero claro, responde a momentos políticos, responde a situaciones que son las que permiten, las que alimentan, las que permiten construir ese consenso. Y ese consenso se traduce en una constitución. Y la constitución es el contrato social. Algunos lo llaman pacto constitucional. No, es el contrato social. Y claro, el consenso tiene 2 caras. Tiene la cara del acuerdo y tiene la cara del desacuerdo. Pero ¿cómo así? Sí, señor. El consenso es también el disenso. Porque el consenso, como estamos hablando de poder y libertad, el consenso tiene que respetar la libertad. Y la libertad es lo que hace que el disenso exista, sea posible y sea legítimo. Y eso forma parte del consenso. Entonces, eso es lo que llamamos gobierno y oposición. Hay gobierno y hay oposición, los dos respetabilísimos. Y el uno sin el otro, la cosa queda desequilibrada. ¿La oposición qué es? Pues un gobierno en espera. Por eso hay que respetarla. ¿Y el gobierno qué es? Una oposición en espera. Y es eso lo que permite construir una sociedad política. Ese contrato social, descrito así, acuerdo sobre lo fundamental y acuerdo
para estar en desacuerdo. Agreement to disagree, dicen los británicos. Un acuerdo para estar en desacuerdo. Que se trata de eso. ¿Cómo estar en desacuerdo si no hay un acuerdo para eso? Pues es otra vez la violencia, es otra vez el abuso, es otra vez el exceso, es otra vez el conflicto inmanejable. Es eso. Y claro, ambos conceptos recogen la noción de mayoría y de minoría, que es ya lo que ya viene a definir la naturaleza de una constitución, su funcionamiento, la elección de autoridades, etc. Es que se reconoce que en una sociedad hay mayorías y hay minorías. Y que es tan detestable la tiranía de la mayoría como es detestable la tiranía de la minoría. Otra vez la teoría de los límites. ¿Cómo ponerle límites a la mayoría? ¿Cómo ponerle límites a la minoría? Y ahí es donde está la vida política. Eso es lo que llamamos el juego político, la vida política, que es lo más noble, lo más importante, lo que hay que defender. Pero claro, lo desacreditan todos los días porque no saben usar el concepto de política. Lo confunden con el de politiquería, con el del tema partidista. No, por favor. Pero, y ahí tenemos una crisis casi que a nivel mundial por ese problema. Entonces, es ese consenso el que se recoge en una constitución. Claro, cada día más usted tiene constituciones para mil cosas. Y eso lo llaman de diversas maneras. Lo llaman, por ejemplo, un manual de convivencia en un edificio. Porque claro, un edificio es una sociedad política, donde conviven unos ciudadanos de diferentes edades, diferentes gustos, etc. Y si no hay un consenso sobre la manera de convivir en ese edificio, pues esto es un infierno. Y los infiernos pululan por todas partes por un mal manejo de ese tema. Igual un club social, igual una universidad, igual cualquier grupo humano, pues requiere, no hablamos así, de una constitución, requiere de un consenso, de un acuerdo sobre las cosas fundamentales. Y a eso le ponen diferentes nombres, estatutos, manuales de convivencia, lo que usted quiera. Entonces, en esencia, fíjense ustedes, ¿qué es una constitución? Una constitución es el mecanismo, el procedimiento para lograr la paz. Una paz babosa, una paz boba, no, una paz dinámica, una paz con conflicto, porque hay libertad. Y la libertad, el agreement to disagree, el acuerdo para estar en desacuerdo, genera conflicto. Es el pluralismo. Estoy hablando de la democracia liberal, por supuesto. Hay constituciones que no son liberales, hay constituciones que no son democráticas. Estoy hablando de las constituciones no democráticas, liberales, en donde esta idea del control, del límite, etcétera, es lo que predomina. Entonces, una constitución, ¿qué es lo que hace? Generar paz, generar orden y generar libertad, competencia, conflicto. Pero un conflicto que se canaliza. ¿Cómo se canaliza? Eso es lo que dice la Constitución. Se canaliza cada 4 años para elegir presidente, o cada 6 se canaliza de una manera para elegir alcaldes, gobernadores, para elegir magistrados. ¿Por qué? Bueno, los magistrados son los árbitros en la sociedad, son los que terminan diciendo si lo que está ocurriendo, si el problema que se les plantea, respeta o no ese acuerdo fundamental, respeta o no ese consenso, respeta o no esa constitución, ese pacto. Digamos, un caso dramático en Estados Unidos, el de la discriminación racial. A ver, hubo que modificar la Constitución de Estados Unidos para pasar
de la discriminación racial a la desegregación racial o a la no discriminación, ¿no? Hubo una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el caso Dred Scott, que dijo, mire, sí, de acuerdo con la Declaración de Independencia y tal, hay una verdad evidente o self-evident, que es evidente, no hay que demostrarla. Esa verdad self-evident es que todos somos iguales. Muy bien, entonces, ¿por qué la discriminación? Señor, somos iguales. Equal, but separate. Iguales, pero separados. Y luego, claro, con la misma Constitución. Eso se reformó. Eso fue la acción de lo que se llama la Corte Suprema Warren. Y fue en esa Corte Suprema de los 70s cuando ya se pasó a la teoría de que no puede haber segregación. Hay que desegregar. Pero que son la misma Constitución. Ahí es donde el papel de los árbitros, de los intérpretes de la Constitución, pues es mayúsculo. Déjenme referirme, porque realmente no se dice mucho, a tal vez el documento más importante en el cual se dijo que no era una Constitución. Así hoy, digamos, bueno, no están muy acertados, pero miremos. Ese documento muy importante fue del 26 de agosto del 89, y es el que encabeza la Constitución francesa del 3 de septiembre del 91, y la que se introduce, ese documento que se introduce en el preámbulo de la Constitución francesa del 27 de octubre del 46, que es la de la Cuarta República, la posguerra, o en el preámbulo de la Constitución del 4 de octubre del 58, que es la de Gaulle, la de Michel Debré, prácticamente la hizo él, no una asamblea constituyente, y luego es eso, el preámbulo de la Constitución del 46 se dice que completó y confirmó lo que fue la gran declaración de los derechos del hombre, los derechos humanos, decimos hoy, por los problemas de género. Entonces, miren ustedes, en el artículo 16 de la Declaración de 1789 se dice lo siguiente, lo leo porque es que es realmente impactante. Dice, toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes esté determinada, no tiene una Constitución. Claro, está casada con la teoría de separación de poderes, está casada con la teoría de los derechos. Bueno, esa es la Carta de los Derechos en la Constitución del 91, que no era tan clara en la del 86, ni tan abundante. Esta es el Bill of Rights de los americanos, que cuando hicieron su Constitución no incluyeron la Carta de Derechos. Y varios representantes de algunas de los 13 estados dijeron, no firmamos esa Constitución porque no incluye una Carta de Derechos. Por eso la primera enmienda a la Constitución americana de 1788 son 10 puntos, que son los 10 artículos que contemplan lo que se llama el Bill of Rights, ¿no? La Carta de Derechos. Pero es muy importante, porque fíjense ustedes que aquí es donde queda claro todo lo que hemos venido diciendo. Así, digamos, la teoría de separación de poderes no sea, digamos, la mejor definición de lo que pasa, ni la mejor descripción de lo que pasaba, por ejemplo, en Inglaterra. Algunos decimos que ahí se equivocó Montesquieu, pero sí recoge este artículo 16 de esa Declaración de los Derechos
del hombre o de los derechos humanos, sí recoge, por supuesto, el consenso que incluye la libertad, que son los derechos, y que incluye la limitación al poder, que es la separación de poderes. O sea, recoge la teoría de los límites, que es la que me gusta señalar y destacar. Claro, una constitución es eso, y eso es lo principal. Pero claro, depende de cada época, de cada momento, una constitución recoge, digamos, estos principios fundamentales, pero además una constitución recoge ideales. Una constitución es aspiracional y sus normas, por supuesto, tienen una supremacía, porque si no, ¿para qué? Y ahí es donde viene un tema muy importante, que es el del control constitucional. La pregunta es, bueno, ¿y de qué vale una constitución que no tenga control constitucional, que no tenga judicial review? ¿No? El famoso caso Madison versus Marbury a principios del siglo XIX en Estados Unidos. Si no hay judicial review, si no hay control constitucional, si no hay revisión de las leyes, los decretos, las decisiones, para ver si se acomodan sí o no a la Constitución. Además, porque el tema, fíjense ustedes, es el tema no de una Constitución muerta, escrita pues en mármol, en pergamino, con tinta china. No, el tema de la Constitución, y esa es la contribución quizás más importante de los americanos al tema, es una Constitución, es un ser viviente. Lo que tenemos es el Living Constitution, es una Constitución viva, que es diferente. Fíjense ustedes, está complicado, es diferente en cada momento. Por eso, usted puede tener discriminación racial y de segregación con la misma Constitución. Estoy hablando para palabras mayores, esto no es cualquier cosa, por favor. Entonces es ahí, en esa Living Constitution, donde el papel de una Corte Constitucional o los tribunales y jueces que tengan esa facultad juega un papel, pero descomunal, porque si usted quiere es la renovación del contrato social. Si algo le ha dado prestigio a la Corte Constitucional colombiana, que yo diría desbancó a la Corte Suprema de los Estados Unidos como punto de referencia constitucional en el mundo. Y todo esto se lo digo con conocimiento de causa, de verdad. Si algo ha generado esa admiración y ese tomarla como punto de referencia, es precisamente la capacidad que ha tenido la Corte Constitucional en Colombia de hacer interpretaciones que permiten superar conflictos sociales que de otra manera habrían podido ser explosivos. Yo quisiera ir, si nos queda tiempo al final, al caso de Chile, para hacer el contraste, pero es eso. Y ahí es donde una constitución juega un papel formidable, pero donde también una Corte Constitucional materializa, realiza, traduce ese papel de darle vida a la Constitución, de no dejarla en lo que llaman la voluntad o el espíritu de los padres fundadores. No, no. Y es el problema en que está Estados Unidos hoy, como ya veremos, si tenemos tiempo. Entonces, fíjense ustedes cómo la Corte Suprema, cuando ejercía la tarea de control constitucional, la Corte Suprema colombiana, cómo
abrió el camino de la Asamblea Constituyente con base en declarar constitucional un decreto de estado de sitio, que es el que dio base a la Asamblea Constituyente. Entonces, fíjense ustedes, el estado de sitio era, digamos, el mecanismo que casi que permitía el abuso de poder, que permitía que el Ejecutivo asumiera prácticamente todos los poderes, unas veces abusivamente, otras no tanto. Recuerdo que cuando se celebró algún aniversario de la Constitución del 86, por allá, diría que los 60 o 70 años, me invitaron a un panel en la Cámara de Comercio de Hernán Jaramillo Campo y otras personas muy respetables. Y cuando me preguntaron, ¿usted qué cree usted que merece el mayor homenaje en la Constitución del 86? Algunos decían que había sido muy bien escrita, otros que no sé qué, que por aquí, perdónenme, a mí me parece que el homenaje hay que hacerlo al artículo 121, con todas las reservas que podamos tener sobre eso, más que a la Constitución del 86 propiamente tal, porque lo que ha funcionado en Colombia, como se demostró después en estudios que contaron los años y los decretos y las cosas que se hicieron con base en el artículo 121, pues fue realmente la Constitución. Hoy no se puede decir eso de la Constitución del 91, que no solamente eliminó ese artículo, concibió otros estados de emergencia, sino que ha sido particularmente celosa en controlar el ejercicio de esos poderes de emergencia, o sea, de establecer límites al ejercicio de algunas facultades constitucionales. Es eso. De manera que no sé si he sido bastante claro en el tema, y diría que hay que recuperar, ese sí, el homenaje a un profesor americano que conocí por allá cuando estaba para comenzar el 5º año de Derecho en la Universidad Nacional. Invitaron a un grupo de estudiantes a la Universidad de California en Los Ángeles, a UCLA, y allá un profesor nos dio unas conferencias y mencionó el Judicial Review, el control constitucional en Colombia. Y me regaló unas separatas de lo que él había escrito. Aquí tengo una de esas separatas, pero se pueden conseguir por lo menos 4, pero yo creo que hay más. Esta se llama Judicial Control of the Constitutionality of Statutes and Administrative Legislation in Colombia. Nature and Evolution of the Present System. ¿Cómo ha evolucionado y cuál es la naturaleza del control judicial de la constitucionalidad, de estatutos y legislación administrativa? Fíjese usted, administrativa en Colombia. Y es un artículo publicado en el Southern California Law Review, la revista de Derecho de la Universidad del Sur de California, en 1950. Yo conocí al profesor, creo que a comienzos de 1960. Creo que hay muy poco citados, el profesor J.A.C. Grant. Él vino y estuvo en la biblioteca de la Corte Suprema varios meses, consultó las gacetas judiciales, que era donde se publicaban las sentencias, y tuvo trato con diferentes personalidades de la época. Y yo creo que logró un gran conocimiento del control constitucional en Colombia, y creo que es una tristeza que en Colombia no hayamos publicado sus escritos sobre Colombia, porque muestran lo que fue esta práctica en el siglo XIX y en parte en el siglo XX. Y no es cualquier cosa, son estudios muy rigurosos, muy serios, como si los hubiera hecho, muy impresionante. Entonces quiero mencionar eso porque insisto en la pregunta: ¿qué es una constitución sin control constitucional? Nada,
Papel puede ser muy elegante, pero un papel que puede ser mal utilizado, olvidado, trastocado, tergiversado. Pero lo que le da a la Constitución la vida, otra vez el concepto de living constitution, es realmente el control constitucional. Es eso. Porque es el que le da una nueva, y si ustedes quieren, interpretación a lo que los constituyentes pudieron pensar y aprobar. Pero es que una constitución es más que los que sus creadores, sus padres fundadores escribieron. Es más que eso, es un consenso de la sociedad, un consenso que además cambia por las circunstancias y que entonces esa adecuación de la Constitución a las nuevas circunstancias, cada vez novísimas, cada vez más impresionantes, cada vez más ajenas a lo que pudieron concebir los padres fundadores. No hablemos de Estados Unidos, que tiene una constitución que dicen que se ha reformado muy poco, ha tenido 27 enmiendas, pero eran muy pocos artículos de la Constitución, pero obviamente 1788 y 2020 son dos situaciones de la historia, de la vida en sociedad, completamente diferentes, inimaginablemente diferentes. Doctor Lizarazo, si usted quiere yo sigo o oigo sus preguntas, pero como ustedes quieran. Ustedes me dicen, porque quiero referirme después a cuál es la vigencia de esta idea del contrato social, del consenso, en, digamos, siglo XX, ahora, e internacional. Sí, señor. Muchas gracias, doctor Fernando. Realmente es muy, muy apasionante oírlo. Yo quisiera, digamos, subrayar algunas ideas que usted ha mencionado con insistencia, con mucha fuerza. Sí. El contrato, la Constitución como contrato social, como consenso. Eso. Y por otra parte, la idea del consenso no es aquello solamente sobre lo cual están de acuerdo las mayorías, sino también incluso sobre el disenso. Así que es una idea, digamos, fundamental, porque precisamente también entiende la Constitución como un pacto de paz. Así es. Como un pacto de convivencia. Así es. Y obviamente también es interesante, digamos, cómo usted insiste en que la Constitución no solamente establece límites al poder, sino también a la libertad. Así es. Y precisamente esos límites son los que permiten canalizar el conflicto, lograr la unidad dentro de la diversidad, digamos, garantizar el principio de la unidad nacional, y esos límites como esencia de la Constitución, digamos, y va configurando usted toda una idea de la Constitución para luego llamar la atención al final sobre digamos, una pregunta que conecta mucho con la pregunta acerca del papel del juez constitucional. Y entonces usted nos dice, ¿de qué vale una Constitución que no tiene control constitucional? Porque es que precisamente el juez constitucional es el garante del contrato, es el garante del consenso. Y precisamente entonces, a través de ese ejercicio de control constitucional, el juez le da vida a la Constitución en cuanto materializa los contenidos constitucionales, pero algo muy, muy interesante que usted ha mencionado al final es precisamente que a través del control constitucional se actualiza la Constitución, se pone a tono con las nuevas circunstancias, con las nuevas realidades. Y yo quisiera hacerle de una vez dos preguntas, digamos, independientemente que usted señale otros aspectos, pero oyéndolo, me he estado preguntando, ya a propósito de nuestra realidad, digamos, de Colombia, cómo realmente la Constitución de 1991 ha logrado efectivamente ser ese
pacto de paz, digamos, ese pacto de convivencia. ¿Cómo es que sí hemos avanzado o no? ¿Y por qué sí o por qué no? Digamos, no hemos logrado el objetivo de la paz, que además fue un objetivo explícito en el proceso constituyente del 91. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que de una vez le anticipo, es: ¿cómo cree usted que la Corte Constitucional de Colombia, aunque usted ya ha anticipado, digamos, alguna opinión, pero cómo ve usted el papel de la Corte precisamente en la materialización de los contenidos constitucionales, en las promesas constitucionales del pacto, del consenso de 1991? Esa sería como mi dos preguntas, pero yo prefiero seguirlo oyendo, profesor, de acuerdo con el material que usted preparó. Muchas gracias. Le agradezco mucho, señor presidente. Yo creo que usted ha hecho un excelente resumen y las preguntas son muy pertinentes. Y comienzo por decirle lo siguiente. Pues, sin duda, la Constitución del 91 dijo que la paz era un derecho y un deber. Sin duda, a partir del 91, todos los presidentes han buscado hacer la paz. Por supuesto Gaviria, por supuesto Samper, Holmes, que en paz descanse, fue su consejero de paz. Le pidió que elaborara un informe que se lo entregara a los 100 días. Carlos Holmes dijo que no hay condición. Nunca supimos el contenido de ese documento. Luego, el presidente Pastrana, probablemente, se jugó por la paz. ¿Y en qué forma? Y eso fracasó. Y por ese fracaso, más, mira lo que le digo, más el contexto internacional, lo que le dio el triunfo. La gente no ve el contexto internacional. La gente no se da cuenta de que el 11 de septiembre de 2001 fue quizás el principal catalizador e impulsor de la candidatura de Álvaro Uribe. Porque el 11 de septiembre de 2001 obligó a Estados Unidos a cambiar su concepto, su aproximación sobre la situación interna colombiana. Estados Unidos hacía una separación entre narco y guerrilla. Y decía: yo ayudo contra el narco, no contra la guerrilla. La guerrilla es un problema interno, yo no me meto en ese lío. El narco es un problema global, yo tengo responsabilidades como país consumidor, etcétera. Entonces yo ayudo para eso. Y obligaba de alguna manera que las fuerzas militares se rompieran, trabajaran en un tema y en el otro no tenían recursos, no tenían helicópteros, no tenían visores nocturnos, es decir, era muy complicado. Pero, eso fue el Plan Colombia. Pero, al producirse el 11 de septiembre de 2001, eso ya la etapa final del gobierno pasado, Uribe se le dijo: esto catapultó, porque Estados Unidos dijo: no, señor, estoy equivocado. Nosotros estábamos bien equivocados en aceptar esa división, pero estoy equivocado. Lo que hay en Colombia es narcoterrorismo. No conflicto interno, narcoterrorismo. Vamos a desatar la lucha contra el terrorismo. Es la resolución 1373 del Consejo de Seguridad, en que naturalmente definen el terrorismo y dicen que el mundo entero va a luchar contra el terrorismo y descalifican a todo el que tenga alguna complicidad con el terrorismo. Y claro, el Plan Colombia se convierte en una lucha contra la droga y una lucha contra la guerrilla. Tuvo éxito en la lucha contra la guerrilla, como lo demuestra el acuerdo de paz, porque la debilitó en la organización más fuerte. No tuvo éxito en la lucha contra la droga, por otra razón, que no es del caso. Entonces, fíjese usted, la Constitución del 91, igual, con la misma Constitución, luchamos contra los narcos, con la misma Constitución luchamos contra los narcoterroristas, o luchamos contra la guerrilla, que luchamos contra los terroristas, no como narcoterroristas. Imagínese usted, un problema de la esencia
de la vida política colombiana. Con la misma Constitución no hay una modificación que nos diga no. Y ahí es donde la Corte Constitucional juega un papel fundamental. Digamos, el acuerdo con el M-19 se hace en el gobierno de Barco, no hay Constitución del 91. Vamos para la Constitución. El M-19 a veces cree que ellos fueron fundamentales para la convocatoria de la Constitución, pero hoy día que no. Y a veces, algunas veces hablaba con Navarro y él acepta que no. Algunos dicen que no. Pero participaron. ¿Y de qué manera? En la Constitución del 91. Con la segunda votación y los segundos en curul. Bueno, y luego, digamos, el acuerdo, no ha habido más acuerdos, que los acuerdos post Frente Nacional son acuerdos con guerrillas de izquierda. Entonces, hay la M-19, fracasan todos los gobiernos, M-19 con otros, CPL, Quintilán y otros, pero muy pequeños. Y luego todos los demás gobiernos fracasan, particularmente con la FARC y el ELN. El gobierno de Santos tiene éxito con las FARC, no lo tiene con el ELN, y luego las FARC se dividen, se separan los frentes, los tres frentes que controlaban el negocio de la droga y estamos metidos en el. Pero digamos que la Constitución del 91 facilitó los acuerdos, sin duda. Pero más importante que eso es que la Corte Constitucional ha tomado decisiones que han mitigado el conflicto social en Colombia. Decisiones sobre el mínimo vital, decisiones sobre el libre desarrollo de la personalidad, etcétera. Son decisiones, y otras muchas más, desplazados, etcétera, el sistema de salud, etcétera. Son decisiones que han apaciguado, que han aminorado el conflicto, que es parte de la función de una constitución, que es mantener la paz, que es mantener el conflicto, pero canalizado para que no se convierta en la destrucción del consenso para llevar luego a un nuevo consenso. Es eso. Y entonces, claro, el papel de la Corte es materializar no solamente los principios fundamentales de la Constitución, sino los ideales, la parte aspiracional de la Constitución. Imagínese usted que la Corte Constitucional hoy restringiera o eliminara los derechos de los indígenas. Yo le aseguro que genera un conflicto armado, que limitara o eliminara los beneficios que se le dieron a la población afro. Imagínense. De manera que la Corte ha ido fortaleciendo esos derechos, respetándolos, enseñando a decir, mire, aquí hay una sociedad pluricultural y estos derechos son fundamentales, no podemos tocarlos por esto y aquí. Pero déjeme decir que esa sería la conclusión de toda esta conferencia, profesor Anticipo. Mire, si algún papel difícil van a tener los tribunales constitucionales en el mundo, es precisamente el de poder responder a las aspiraciones que están escritas o que se van a producir como resultado de los cambios descomunales, tecnológicos, etcétera, que se han producido, que generan unas situaciones completamente nuevas. Le voy a mencionar una sola. El tema está en el tapete. El tema está en la discusión universal. Y hay una compañía que se llama McKinsey. McKinsey es una compañía superpoderosa que asesora a las grandes empresas del mundo. Y tiene, por supuesto, miles de millones. Y tiene un instituto que se llama McKinsey Global Institute. McKinsey consultó más de 22 premios Nobel,
los mejores profesores en la materia para hacer lo que llamó un nuevo contrato social. Y hace un estudio de 139 páginas con todas las estadísticas, las curvas, los círculos, lo que usted quiera, para mostrar cuál es la situación económica y social en los países, los principales países que forman parte de la ONU, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en París. Son los países ricos. ¿Cómo eso va a llevar, o tiene que llevar a un nuevo contrato social? Y es un nuevo contrato social que por supuesto no pasó por la mente de Joven, ni de Rousseau, ni de nadie, que tiene unas implicaciones tremendas en la vida política de los países, frente a los jóvenes, frente a los trabajadores, frente a la robotización, frente a la nueva cultura política, etc. Mire, es un trabajo que de los padres fundadores se les queda cortico frente a lo que tienen que asumir hoy en Colombia, en Chile, en España, en Alemania, los tribunales constitucionales. Créame eso. ¿Dónde vamos? ¿Estamos bien? Se fue. Vamos viendo, doctor Fernando. Si quiere que culmine lo que usted traía preparado y abrimos las preguntas al público. Quiero hacer unas consideraciones de esta manera. Yo quiero colocar esta idea del contrato social en el mundo contemporáneo, el mundo que vivimos. Mire, ¿qué pasó, digamos, en la Primera Guerra Mundial? Después de una guerra, usted crea un nuevo orden internacional. O sea, la humanidad siempre ha pretendido hacer un gobierno global. No es fácil. Siempre lo ha habido. El Imperio Romano lo fue, el Imperio Otomano lo fue, etc. Pero, digamos que modernamente, cuando se terminó la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles creó la Sociedad de Naciones, creó o consolidó la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y la Corte Internacional. Eso fue Wilson, los famosos 14 puntos de Wilson. Él fue el que más promovió eso. Cuando llegó a Estados Unidos le dijeron que no, porque Estados Unidos oscila, como sabemos, entre el aislacionismo y el internet. El cosmos. Le dijeron que no. Y claro, se construyó el Palacio en Ginebra, ahí está el Palais de Nación, y esa Sociedad de Naciones fracasó, Estados Unidos no se matriculó, y estar en una reunión, en una asamblea sin el papá, pues, ¿no? Era Estados Unidos, el papá rico, al que insultan y al que elogian, pues imagínese usted, eso se acabó. Y vino la Segunda Guerra Mundial. El Pacto de Versalles contempló, o la Sociedad de Naciones, contempló las normas más contundentes contra la guerra. 3, 4 artículos, pero es que son impecables, durísimos, de eso no puede haber. De ahí pasamos a la peor guerra que ha existido en la historia de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial. No obstante eso, la Segunda Guerra Mundial, con la experiencia de la Primera, y Estados Unidos con la experiencia de su fracaso en la construcción de la Sociedad de Naciones en la Primera, construye Naciones Unidas, un poco de la misma manera que había construido el país. Así como hablamos de Estados Unidos, sin nombre, ¿verdad? Estados Unidos, unos estados que se unieron, y Estados Unidos hizo lo propio con el mundo, Naciones Unidas, naciones que se unieron. Y promovió ya durante la guerra conversaciones en San Francisco, en Bretton Woods, en Londres, para construir ese gobierno internacional. Entonces tenemos
Y ese gobierno internacional, ¿cómo se construye? Se construye con una constitución. ¿Qué constitución? Esta, la que llamamos Carta de las Naciones Unidas. Carta al estilo de la Carta Magna, 1215, doctor. Es eso. Y usted tiene ahí, desde, fíjese usted, la Carta de las Naciones Unidas comienza diciendo: nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, no los estados, no los gobiernos, los pueblos, como la Constitución americana. Eso es muy interesante. Y luego, claro, pone la cosa principista que conocemos, y luego, desde su primer artículo dice: los propósitos de las Naciones Unidas son mantener la paz y la seguridad internacionales y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, para suprimir actos de agresión, etc. Y luego reitera eso en el artículo segundo, en los numerales 3 y 4, para decir: bueno, señores, guerra no. Por eso es que no hay ministerios de guerra en el mundo, porque se prohibió la guerra. Pero en el caso de Naciones Unidas, oh sorpresa, con éxito. Desde la Segunda Guerra Mundial no tenemos otra guerra mundial. Tenemos lo que se llama guerras by proxy, guerras en que la Unión Soviética y Estados Unidos se enfrentaban: El Salvador, Cuba, Nicaragua, ¿no? O no sé cuántas en África y en Asia. Pero una guerra al estilo de la Primera o la Segunda, ya no más, por favor. Es un éxito de la humanidad descomunal. ¿Por qué? Porque se hizo una constitución mundial, la Carta de las Naciones Unidas, que la prohibió y creó mecanismos para evitar que se produjera. Aprendió de la lección de la primera, que nos llevó a la segunda, creó el Consejo de Seguridad, modificó el Consejo de Seguridad, ¿no? Etcétera. No entro en más detalles, pero bueno, esto es una cosa descomunal que muestra la vigencia. Este es un contrato social a nivel internacional que funcionó. Hoy decimos, esta es la crisis del multilateralismo, hoy decimos que lo que hay es un desorden internacional. Hoy decimos, y la pandemia lo demostró, que no había un orden internacional. Hoy decimos, y fue en el propio corazón de Europa, cuando Italia, en pleno furor del comienzo de la pandemia, tuvo una situación gravísima y ningún país europeo la ayudó. Italia estuvo a punto de retirarse de la Unión Europea porque decía: bueno, ¿en dónde estoy? Si no me ayudan, si no me mandan un tapabocas, de por Dios. Bueno, Macron dijo: pero esto es una guerra mundial la que hay. Trump dijo lo mismo, pero no hubo un comportamiento global frente al problema del virus. No hubo una cooperación. Y hoy lo que vemos es una guerra. Si usted habla en Le Monde hoy, dice la guerra de las vacunas. Claro. Entonces, los países europeos dicen que no dejan exportar vacunas a Inglaterra. Inglaterra dice, responde en especie. Bueno, esto es un lío brutal. Los países ricos acaparan las vacunas. Canadá compró 6 veces el número de vacunas que necesitaba. Estados Unidos ya está regalando y va a regalar más porque le sobra. Bueno, y China inventó la diplomacia de la vacuna. Las vacunas que están poniendo en Colombia en este momento son las vacunas chinas. Entonces, fíjese usted cómo ese pacto, ese contrato social, en algún momento en materia grave se desbarató, porque es que el problema de la vacuna y el problema de la lucha contra la pandemia es un problema de vida o muerte. Es otra vez el estado de naturaleza. ¿Quién vive? ¿Quién sobrevive y quién no vive? ¿Quién no sobrevive? Y claro, por eso se ha producido toda esta situación tan difícil en el mundo, que va a ser aún más difícil cuando ya veamos los efectos sociales, económicos y políticos. Esto va a ser tremendo. Entonces, cito eso como un ejemplo. Permítame
menciono, por ejemplo, el caso de la Constitución española. España vivió la Primera y la Segunda Guerra. España vivió la Guerra Civil Española. Más feroz y horrible que esa Guerra Civil no hablemos. Y vivió la dictadura de Franco. Bueno, en 1978, las Cortes, hubo un referéndum y hubo la sanción de la ley que establecía la nueva Constitución española. Pero miren lo que superó, es la respuesta, es el nuevo contrato social, es el pacto constitucional, es el consenso después de vivir los horrores de usted. ¿Y qué está pasando hoy? Eso es lo que se está descomponiendo. La monarquía se está descomponiendo. Las autonomías regionales, hay problemas muy fuertes. El sistema partidista se rompió. En fin, es una situación crítica. Es decir, está al borde de un nuevo contrato social y con la pandemia, ni hablemos. Bueno, vámonos para Estados Unidos. Estados Unidos hoy está discutiendo, no hoy, sino ya desde hace varios meses, está discutiendo la urgencia de reformar la Constitución, casi irreformable, es casi imposible reformar el artículo 5, porque con el gobierno de Trump yo diría que desde antes llegaron a la conclusión de que no tienen las instituciones y los mecanismos para gobernar eficazmente. Claro, Estados Unidos como superpotencia mundial ha ido perdiendo vigencia. Algunos dicen que está en una decadencia, otros dicen que es una decadencia terminal, es muy fuerte decirlo, pero digamos que está sin duda en una decadencia. Fíjense ustedes que lo que ocurrió en el Capitolio el 6 de enero fue definido como una insurrección. Pero es que el concepto de insurrección está en el artículo, si no estoy equivocado ahora, 14 o 15 de las enmiendas, de enmienda 14 o 15, donde dice que no puedes ocupar un cargo en el gobierno de los Estados Unidos una persona que haya movido o participado o sido cómplice de una insurrección. Por eso fue que llamaron eso insurrección. A ver si se lo lograban aplicar a Trump. Después se fueron por el impeachment. Pero hoy, fíjense, hoy se está discutiendo un nuevo contrato social en la principal democracia del mundo y en la que dio origen a las constituciones, porque se considera que fue la Constitución de Estados Unidos la que dio origen a las demás, a la francesa y a todas las demás. Bueno, en Gran Bretaña, con el Brexit, con la pandemia, bueno, ya se está hablando de que necesitamos una constitución escrita. Es el único país que no tiene una constitución escrita. Ustedes saben que creó una Corte Suprema hace 7, 8 años. Yo fui a verla, a ver dónde fue que la pusieron. Está frente al Parlamento. En un edificio muy lindo, ¿no? Pero bueno, la Corte Suprema de la Cámara de los Lores, por favor. Había separación de poderes, como dijo Montesquieu. Eso no estaba tan claro. Muy bien. Y la Unión Europea está en las mismas, discutiendo, bueno, entre otras, ¿por qué hay esta discusión? Porque se considera que el modelo chino ha desbordado el modelo occidental de democracia liberal, o sea, de las constituciones liberales. Y que entonces ese modelo chino, que es capitalismo sin liberalismo, ha sido muy eficaz. Y que entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo competimos? Y ahí está, claro, la pelea en la Unión Europea, dentro de la Unión Europea, la pelea de Estados Unidos con la Unión Europea. Biden fue a la reunión de Múnich y la señora Merkel le dijo, mire, señor presidente, entiendo lo que usted dice, pero entienda una cosa. China
Claro, que planteó la pelea con China. China es nuestro competidor, pero quiero que usted sepa que es también nuestro socio. China y Rusia hoy están aliados. Entonces hay un problema mundial donde la necesidad de crear un nuevo contrato social en países y a nivel global está en el orden del día. En Colombia, para no mencionárselo, salir rápidamente, de Chile. No, en Colombia, fíjese usted, en Colombia lo que usted tiene es 1957, Frente Nacional, que es un pacto constitucional para superar la violencia bipartidista o interpartidista. Y usted tiene entonces la Constitución de 1991 que abre, que hace posibles los acuerdos de paz, como lo demuestra el acuerdo con las FARC. Hay un momento en que las FARC dicen, bueno, yo acepto lo que diga la Corte Constitucional. Eso no es cualquier cosa. Me hubiera dicho. Yo acepto el orden constitucional. ¿Qué tal? Increíble. De manera que usted tiene una vigencia. Usted tiene una vigencia de la idea del contrato social, del consenso, del pacto, a la vista y en el orden del día. Eso es. Muchas gracias, doctor Fernando. Hemos recibido muchas preguntas de quienes siguen esta conferencia, pero yo no, pues obviamente no se las puedo transmitir todas, pero probablemente pudiera de pronto, recogiendo varias de las inquietudes, digamos que hay como dos clases de inquietudes alrededor de la conferencia. Por una parte, sobre el contrato, sobre el consenso, digamos, y la idea de los límites, incluso respecto de algunos elementos del consenso, de algunos aspectos del consenso, que es lo que la Corte ha señalado como bajo la teoría de la sustitución de la Constitución. Digamos que el Congreso no podría. Hay algunos aspectos del pacto que son irreformables. Así es. Hay límites precisamente porque son de la esencia del pacto. Dejaría de ser la Constitución lo que es si esos elementos del consenso se suprimen o se modifican al punto de hacerlos irreconocibles como fueron pactados. Por una parte eso, digamos, y lo otro es como también los límites del control constitucional. Digamos, usted sabe la tensión que se ha planteado entre el control constitucional y digamos, y la democracia y la capacidad de las mayorías para establecer las reglas de juego en algunas materias. Entonces, en esa tensión, algunos sugieren incluso reformas al control constitucional para establecer unas reglas que equilibren el poder del juez constitucional frente al poder, digamos, de la representación popular en el Congreso. Yo no sé, usted, digamos, en el caso colombiano, ¿cómo cree, doctor Fernando, y de cara, digamos, al proceso de paz, cómo es que... ¿Cómo es posible, digamos, cómo cree usted que es posible garantizar esos digamos, no límites, sino más bien el consenso? ¿Cómo garantizar el consenso en momentos en que pareciera que hay sectores, como ocurrió en el 91, que se quedaron por fuera del consenso, por fuera del pacto, que siguieron, digamos, en una actividad de confrontación y de desconocimiento del pacto, y digamos cómo persiste, a pesar de los acuerdos que usted ha señalado que han sido posibles gracias a la Constitución, y a pesar de todo persiste la violencia, esa persistencia de la violencia que como que no logramos que la Constitución realmente, que todos los colombianos se sientan realmente amparados, protegidos en sus derechos por la Constitución,
¿Cómo ve usted, digamos, toda esta cuestionamiento, digamos, de la capacidad de la Constitución para garantizar el pacto, para garantizar las reglas del consenso, la inclusión, los derechos de todos, de las poblaciones especiales? Y bueno, no sé usted cómo ve todo esto, pero no podría transmitirle todas las preguntas. Un ejemplo histórico muy fuerte. La Asamblea Constitucional que promovió el presidente López obtuvo la mayoría en el Congreso. Tenía, por supuesto, el consentimiento del presidente. Y cuando llegó a la Corte Suprema, no había Corte Constitucional, la Corte Suprema por primera vez aplicó una teoría que nunca había aplicado, que en latín se formula potestas delegata delegari non potest. Los poderes delegados no se pueden delegar. El poder delegado en el Congreso para reformar la Constitución no se puede delegar. Y hasta ahí llegó. Y dice usted la paradoja, un presidente constitucionalista muy apreciado y un Congreso y una Corte Suprema dice, no, estoy en desacuerdo con el Ejecutivo y con el Legislativo. No es cualquier cosa. Bueno, hasta ahí llegó. Lo impresionante de Colombia es cómo el presidente de la época dice muy bien, el Congreso de la época dice muy bien. El acatamiento, es la tradición jurídica colombiana, que es un aspecto central del pacto constitucional, del consenso. Es impresionante. Ese mismo acatamiento lo vimos cuando la Corte Constitucional dijo segunda reelección del presidente Uribe, no, constituye la Constitución. Y el presidente Uribe no se demoró un minuto en decir, así es. Cuando el presidente Obama le mandó una felicitación al presidente Uribe por su actitud, yo me molesté. Dije, pero ¿por qué no le explican al presidente Obama que esa es la tradición colombiana? Por favor, eso somos nosotros. No requiere felicitación. Muy bien. Entonces, no hay duda de que el pacto, el consenso, el pacto constitucional, ¿no? No hay duda de que es siempre incompleto. ¿Y qué requiere por eso? Ser una constitución viviente. Y ahí es donde el papel de los tribunales constitucionales es tan importante. Uno podría hacer el recuento, como ya dije, de decisiones de la Corte colombiana que han evitado el conflicto, lo han mitigado. Por ejemplo, en todo lo que fue el tema de las hipotecas. Por favor, no fue cualquier cosa enfrentarse a los bancos, preservar el derecho de propiedad, ¿no?, de unos ciudadanos inermes. Por favor, ante los bancos no había nada que hacer. Eso no fue cualquier cosa. Y así en otras circunstancias. Los que hablan, miremos, en Colombia se está hablando de un nuevo contrato social. Dice FEDesarrollo, que en su vida ha usado el concepto. Habla de la reforma fiscal como un contrato social. El presidente habla de la reforma tributaria como un contrato social o como algo parecido. Bueno, mire lo que va a entrar en el contrato social en el mundo. Va a entrar lo que se llama el ingreso básico universal. Y hay todos los proyectos que usted quiera. No va a haber un candidato que no proponga en Colombia el ingreso básico universal. O sea, esto que llaman el ingreso solidario. Pero que igual puede ir de 350.000 pesos a 700.000. Igual. Y va a formar parte de la campaña y del pacto. El tema pensional en el mundo entero. Porque hay el alargamiento de la vida. Entonces, la gente está viviendo hasta 100 años y un poquito más. Y sale del trabajo a los 60 años o antes. ¿Cómo se va a pagar eso?
Por eso ya hoy cuando se habla de la reforma de las universidades y tal, se dice, hay una nueva profesión. ¿Y esa cuál es? La de los cuidadores, la de las personas que se van a encargar de los que requieren cuidado, que van a ser millones. Y las más respetables son nuestros padres, nuestros abuelos, los que hicieron el país. Va a haber el tema de la reforma tributaria con un sentido social, con un sentido de generar equidad, igualdad. El tema de la desigualdad está en el centro del debate mundial, porque lo que se dice es la pandemia desnudó la desigualdad. Y hoy se habla de desigualdad en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, porque la globalización lo que hizo fue producir desigualdad. Pero en todas las constituciones el principio de igualdad es central. Y entonces, el tema de la vivienda. Hoy un joven en Estados Unidos, en Francia, en España o en Colombia no puede comprar vivienda después de 5 años de estar trabajando. Los costos de la vivienda son descomunales. Entonces, el tema de la salud, a raíz de la pandemia se planteó como un tema del pacto social que la salud tenía que ser gratuita, que la vacuna tenía que ser gratuita y es gratuita, pero además se planteó que no se logró, que la vacuna era un bien común universal. Lo dijo el Papa, lo dijo Macron, pero no, todo el mundo, es decir, los que pudieron se quedaron con la vacuna. Y puede ser que dentro de 2 años haya millones de personas que no se han podido vacunar. Es de vida o muerte. Hoy los costos de la salud, miren, no hablemos de eso. El costo de una curación en ciertos tipos de cáncer pasa de $300,000 al año. Entonces, claro, todo el tema de la salud se volvió una central en el pacto. Las drogas no pueden ser, no pueden tener los precios que tienen, etc. Así como seguir enumerando otros temas, por ejemplo, la propiedad intelectual. A la Organización Mundial de Comercio apelaron varios países para decir, declaren que no hay propiedad intelectual sobre las vacunas, para que las podamos producir. No, señor, no se pudo. Y la propiedad intelectual en este caso era de vida o muerte. En otros casos es un tema de progreso o no progreso en un país. Es lo que se llama la descolonización del conocimiento. No, mire, entonces, claro, el tema que hay, para los tribunales constitucionales es realmente asombroso. Porque es casi que reformular el mundo como lo conocemos. Porque como lo conocemos no va a aguantar. Ese es el gran temor de la pandemia. Y cuando se acabe esto, ¿qué? Terrible. Señor. Muy bien, doctor Fernando, muchísimas gracias. Con usted podríamos estar horas y horas conversando de manera muy amena sobre estos temas tan apasionantes, pero el tiempo para esta conferencia pues se nos acabó. Le agradezco muchísimo su excelente conferencia. Agradezco muchísimo a todos los asistentes, a los magistrados de la Corte Constitucional, todos los servidores de la Corte Constitucional. Quiero agradecerle muy especialmente al equipo de presidencia, al doctor Juan Camilo Rivadeneira, a Mabel y a todos los que han estado y han hecho posible que esta conferencia se pueda transmitir y compartir con ustedes. Yo solamente quisiera invitarlos desde ya a al próximo conversatorio que va a ser el próximo 23 de abril, también a las 4 de la tarde. En esa oportunidad tendrán como invitado a Andrés Botero Bernal, quien nos hablará de las Cortes de Cádiz en el constitucionalismo independentista neogranadino. De tal manera que los invito y luego al resto de conversatorios. Y doctor Fernando, lo esperamos en la Villa del Rosario de Cúcuta para celebrar el bicentenario. Déjeme añadir una frase nomás, porque anuncié lo de Chile. Chile va a ser la primera constitución post-pandemia. Chile
es reconocido como el modelo económico, social, el modelo en la rapidez en la vacunación, pero es la primera constitución post-pandemia donde el pacto, el consenso, el contrato social va a ser diferente. Ojo, abramos los ojos a esa experiencia. Decía hace poco, doctor Fernando, en una conferencia, Ferrajoli, llamaba la atención sobre los desafíos de la humanidad frente a problemas que son globales, para los cuales, digamos, el diseño de estados nacionales con gobiernos por periodos, digamos, con un periodo fijado en el tiempo, claro, impiden a los gobernantes ocuparse de asuntos, digamos, que van mucho más allá de su territorio y mucho más allá de su periodo, y las dificultades que tiene la humanidad para enfrentar esos problemas globales, como los de la pandemia, los temas de salud, pero también los temas ambientales y temas que solamente se pueden enfrentar globalmente. No es posible en cada estado por su parte, y yo creo que usted, como lo dijo ahora, en lo que está ocurriendo con la vacuna. ¿Sí? No logramos como humanidad lograr una acción global, sino que cada estado está por su lado tratando de resolver el problema de la vacunación. Vimos al estado de naturaleza, la ley del más fuerte, sálvese quien pueda. Increíble, increíble. Muy bien, doctor Fernando, muchísimas gracias de nuevo, muy amable. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, los esperamos el próximo 23. Por favor. Bueno, señor. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Marilucero. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto, señor presidente y apreciado y respetado doctor Fernando Cepeda. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Bueno, muy gentil. Muchas gracias a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a todo su equipo, doctora Marilucero, que han sido realmente muy, muy importantes en este evento.